Hola, queridos peregrinos. La primera cosa que hemos entendido después de este itinerario que hemos hecho visitando este lugar tan emblemático para todos y tan importante es que hemos aprendido a concebir la propia vida como una peregrinación y la importancia de formar comunidades allá donde estamos, comunidad en nuestra familia y comunidad con otras familias. Ese es el verdadero espíritu. En esta visita, en la que voy a hacer alguna recapitulación muy breve, hemos ido al corazón de la Anatolia, que es Capadocia, donde se dieron estas primerísimas comunidades. Tenemos mucho que aprender. Para visitar algún lugar, pues lo primero que hay que estudiar es la geología, y ya aquí se nos presenta un maravilloso paisaje fruto de la erosión y de todo lo que hemos descubierto, de los diversos volcanes que se encuentran ahí, las ciudades, saber dónde están localizadas, el clima, cómo pasa de ser un reino a una provincia romana, y pues está el Erciyes, que es ese volcán, el más alto, eternamente presente, que ha formado todas estas formas tan caprichosas y que después servirán no solo para asentarse las comunidades, sino en algunos momentos de persecución servirán de refugio, de catacumba. Prácticamente son las catacumbas del Oriente, y en esta comunidad hay que recordar que estuvo una de las, sí, de las comunidades más famosas, que son los eh, bueno, junto con las otras comunidades de Pablo. Ahora me acuerdo, no sé por qué me fue, los famosos Gálatas. Los Gálatas es una de las comunidades más queridas para Pablo. Y bueno, antes de llevarnos la comunidad a casa, pues hay que definir qué es comunidad. Comunioidad, como yo lo digo, es una constelación de dones. Viene de cum, significa co, o poner, ofrecer. ¿Qué cosa? Munio. Munio es regalo, don, ofrecerse a sí mismo como un don y ver al otro, comenzando por la familia, porque no hay otro lugar por donde comenzar, como un regalo, como un don. De hecho, de comunio, de donde viene comunidad, viene matrix munus, que significa regalar la maternidad, y patri munus, que es lo que la familia hereda en educación, no tanto en baúles de oro o en cosas o coches descompuestos, a los hijos y a sus descendientes. Esa gran herencia que les dejas. Aquí en esta Capadocia se formó un desierto, como ya se había formado en Egipto, en Siria, en el desierto de Judá, con este espíritu de comunidad creativa. Hay que recordar que ya hay un contacto con el cristianismo, y podemos hablar de Capadocia como una de las iglesias de los Hechos de los Apóstoles, o sea, de las primerísimas. Y esto es importantísimo porque el cristianismo es tradición, no es nada más un entretenerse en la actualidad, sino saber de dónde venimos. Esta comunidad está íntimamente ligada a Pedro a través de Pentecostés, y principalmente a Pablo a través de la formación de esas comunidades, entre las cuales, o que estaba entre las más recordadas y queridas por el apóstol. En esta zona se van a desarrollar después algunas grandes corrientes filosóficas que van a influir en el mundo cristiano, como la filosofía neoplatónica y el estoicismo, a través de las personas que hacen comunidad ahí y que son verdaderos sabios, que pueden confundirse prácticamente con los grandes pensadores y los grandes hombres de letras griegos. Entonces, recordando una breve sucesión de personajes, está Cristo con sus apóstoles, después vendrán la iglesia propiamente de los apóstoles, entre los cuales se verá la necesidad de razonar, de dar respuesta, no simplemente de predicar y de adaptar este gran evangelio, que es el evangelio de Pablo, a los diversos creyentes que van a ir apareciendo. Entonces nace la teología.
o sea, la patrística. Los santos padres son los primeros teólogos. Algunos de ellos no son obispos, entonces no hay que confundir. Son diversas generaciones de esa primera escuela de filosofía y que creará teología. Y podemos dividirlos en diversas generaciones, por así decir. A los apóstoles suceden los padres apostólicos, que es aquellos que conocieron a los apóstoles, después los apologetas, que eh, usando las armas, por así decir, del lenguaje filosófico griego y mítico, defienden y promueven bueno, promueven la doctrina, la explican y forman estas nuevas comunidades. O sea, desde el inicio, el cristianismo no es una cuestión sentimental nada más, ni una repetición automática de la gran riqueza bíblica, sino su adaptación a este nuevo lenguaje que es, filosóficamente hablando, pues el más rico de la humanidad, que es la mitología y la filosofía griegas. Por eso, bueno, después se dividirán los padres en los padres que escriben en griego, entre los cuales tenemos justamente aquí a los capadocios, que son Gregorios Naciancenos, Megas Basileios, que sería Basilio el Grande, y Gregorios Nices, que sería, o Nices, que sería Gregorio de Nisa. Entre los padres latinos, así esto entre paréntesis, están los cuatro grandes, que serían Jerónimo, Agustín, Gregorio y Ambrosio. A los padres eh, griegos, no capadocios, pues habría que añadir aquí, desde luego, acá San Juan Crisóstomo, y al último y grande, gigante de ellos, que sería San Juan Damascenos o San Juan de Damasco. Y pues estas son las bases para lo que después va a ser la filosofía en Occidente. O sea, no son personajes que se limitan a dar buenos consejos medio espirituales, sino que tienen una formación fortísima comparable a los grandes de filósofos y pensadores de la antigüedad. A ellos les debemos toda la herencia que tenemos. Así es que, ¿dónde están los griegos? Pues los griegos somos nosotros, porque aquí estamos, somos los herederos, principalmente el mundo latino. Ya de los padres capadocios hemos aprendido que es una familia monástica del siglo IV, en torno a la figura de Santa Macrina, que les proporcionó un lugar y ciertos medios para formarse, y por eso se les llaman los tres padres capadocios. Algunos incluyen a algunos otros, porque otros padres pasaron por ahí, pero estos son los tres padres capadocios. ¿Y qué nos llevamos, qué podemos aprender de todo este recorrido? Pues vamos a ir viendo algunas sugerencias, quizás no todas les sirvan así en conjunto, pero espero que algunas nos puedan ayudar y a dar luces cuando lleguemos a casita. La austeridad, es decir, buscar lo esencial, dejar las cadenas de lo superfluo en esos pequeños apartamentos de 30 metros que sirvieron de una especie de catacumbas. Hay que recordar que muchos cristianos quisieron quedarse a vivir ahí y los padres les dijeron, no señor, hay unos monjes o unas personas que se dedican a pensar, a crear teología y promueven, son focos que iluminan a los demás, y los laicos tienen que estar en las ciudades, si no, esto cómo se va a difundir. O sea, vayan a las ciudades y regresen, ahora que ya se terminaron las persecuciones. Es decir, el cristianismo no es una situación de catacumbas, sino de social. Las catacumbas pues estarán los sectarios, etcétera. Las catacumbas no son un lugar para vivir, sino simplemente un refugio. Hay que recordar que en esta zona surge el primer seminario y que en la realidad el primer seminario es la familia. Estas comunidades son las que después van a inspirar, por ejemplo, a otras, y pues harán necesidad de formación y nacerán esos seminarios pero ya muchísimo más tarde, donde la formación es sistemática. Bueno, pues entonces están impregnados de algo que hay que conocer, hay que relacionarnos con el pensamiento antiguo, con la mitología, conocer la filosofía griega, lo elemental, no tenemos que ser filósofos, y contribuir como ellos
a la formación de la Trinidad, que es la familia. La presencia de la Trinidad en la tierra es la familia. Ellos lo hicieron concretamente a través de el razonamiento y la teología, eh, crean, y a través de los concilios se va forjando los dogmas, va surgiendo la doctrina, va tomando forma. Entonces no son, como digo, nada más buenos consejeros, sino hombres que desde el pensamiento griego formulan, y a través de los concilios, de los libros, de reflexiones, formulan lo que hoy conocemos como la doctrina cristiana, que ya después tendrá también una cierta evolución, un camino, una maduración, hasta llegar, pues, a través del magisterio o la reflexión teológica, a los manuales que se estudian en teología y que deberían permear a las personas, porque no son unas cuestiones académicas, sino reentender la vida para pensar en grande y superar la fragilidad, pues ese extravío en el que se encuentran los hombres y sobre todo los jóvenes y los adolescentes, y no por culpa de ellos, sino porque así los hemos formado los adultos en una cierta, pues, fragilidad y, como digo, pues falta a veces de sentido. Eh, entonces ya comenzamos con algunas de las grandes aportaciones que nos podemos llevar a casa eh, para superar esa fragilidad, pues valorarse a sí mismo como un don y no simplemente ser un molde de las ideologías, valor para dejar de echar culpas al destino, a los demás, a la familia, de cómo soy, más bien saberse un regalo y tomar y ver a los otros como un regalo, porque es el regalo que a mí me ha tocado vivir, o sea, no tengo otro que esta familia, aprender a señorearse sobre sí, que no sea el clima, el frío, las ganas, lo que mm, me domina, los instintos, sino ser yo. Y el yo significa pensar, razonar y actuar con una voluntad libre, de ser libre para escoger lo mejor. Y cuando uno escoge algo, pues también está renunciando a otras cosas. Y pues dentro de esta fragilidad no llamar cáncer a lo que es un raspón normal, no llamar heridas a lo que pues es una situación normal de toda y cotidiana, por lo que han pasado muchísimos, como estos hombres capadocios que se mantuvieron en pie con sus comunidades a pesar de muchísimos dolores y adversidades. Desde Capadocia, formar nuevas comunidades y dejar de pensar en un cristianismo de secta o de feligresía. No, hay que pensar en un cristianismo de comunidad. ¿Qué significa comunidad? Pues aceptar al otro como un regalo, saberse uno un regalo, y eso implica crear la marca, porque tú eres, crear tu propia marca, tú eres tu único ser que vas a tener y que te va a acompañar toda la vida, eres único y tienes que ir descubriendo el tema a través, bueno, tú y enseñar a los niños desde pequeños, ir descubriendo el tema que van a tocar toda la vida e irlo perfeccionando. Y eso se hace a través de los gustos, las aficiones, estando atento qué es lo que le gusta al niño y no imponerle, porque muchas veces en el mundo de las universidades se encuentra uno con muchos que escogen una carrera simplemente porque se las impusieron sus padres o porque simplemente para ganar dinero, y después pues son personas infelices que hacen infelices a los demás. Todo amante es un soldado en guerra, decían estos grandes hombres, es decir, hay que tomarse la vida como una lucha y no por un simple o como un simple pasar. Implica también conocerse a uno mismo, eh, y pues, dejar de ser el espejo de los demás y descubrir en el espejo de Dios lo que realmente somos. Ver la naturaleza como un gran libro que aprender a contemplar y ya algunas pistas para ser eh, uno, comunidad en sí mismo y ser
o sea, lograr la propia unidad, la comunidad de uno mismo y hacer comunidad, pues implica dar algunos pasos. Yo le sugiero 10 pasos muy concretos que podemos aprender en nuestra vida y enseñar ya a los niños desde pequeños a dejar de quejarse y agradecer lo que se tiene, recobrar la propia dignidad, que significa pues saberse hijos de Dios e imagen de Cristo. Entonces no te puedes manipular como sea, ni te pueden manipular como sea. Buscar un sentido de vida a través del heroísmo. Hay que recordar que los griegos nos enseñan que el heroísmo es, o viene de eros, es un amor por algo por lo cual valdría la pena dar la vida y no simplemente pues chocando en un coche, en una borrachera, u otras formas, quizás no tan elementales de morir. No, dar la vida, y normalmente se da la vida lentamente, a través de la relación amorosa en el matrimonio y la familia. Comprender la vida como un misterio y no como un problema, y no solamente sentirse, sino saberse amado, recuperar la capacidad de asombro ante la naturaleza, ante la ciencia, ante las demás personas y ante el arte. Por eso el arte es tan importante. De aquí va a surgir el maravilloso arte bizantino, que es uno de los estilos más espirituales que ha habido en toda la historia y que siguen alimentando a generaciones y generaciones de personas a través de la admiración. Pero también hay los que pasan por ahí, ven y dicen esto no me gusta, o mira qué maravilloso, qué grande, pero no profundizan y se pierden de toda esa miel y toda esa pozo en medio del desierto que significa el arte bizantino. Y no es el único estilo, y hay que recordar que el arte bizantino se sigue produciendo en la actualidad, y todo esto lo debemos a estos grandes hombres y, bueno, y toda la reflexión que hay sobre eh, la creación de arte, a pesar de que en las escrituras hay una prohibición absoluta y tajante de no representar nada, ninguna imagen, y menos a Dios. Bueno, esa es una cuestión que habrá que explicar, pero que le debemos a Pablo. Y por el hecho de ser imagen, pues se puede, y por el hecho de ser Cristo imagen de Dios y la persona encarnada, divina, y toda esta doctrina, todas estas convicciones se forjan aquí en Capadocia y entre los padres griegos y latinos. Y esto va a dar también origen no solamente al arte, sino también a los concilios y a la maduración que se hará de la doctrina. Promover en uno mismo y en los demás una libertad creativa, es decir, aprender uno, reaprender y enseñar a los niños también a aprender a decidir. Porque muchas veces o se ahoga a los niños con las decisiones de los padres y el posesivismo que hay en la sociedad actual, o se los abandona a que escojan más o menos lo que les va gustando, y en ambos casos se pierde esa capacidad para elegir y saber que elegir desde un juguete hasta un caramelo o un helado significa renunciar a los que no has escogido y atenerte a las consecuencias. O sea, de la libertad creativa surge la responsabilidad, responder de tus actos, porque todos los actos tienen consecuencias. Otro medio que se me ocurre para formar comunidades creativas, pues es justo la de formar el carácter, superar el hedonismo en el que nos sumerge la sociedad, ese ideal que bueno, que se propone en muchos modelos de la vida, como simplemente tener en la vida como único fin la comodidad, la facilitonería. Bueno, y todo esto nos lo enseñan desde Capadocia estos grandes hombres, y llevarnos a casa el espíritu de comunidad, que ya más concretamente pues consiste en tener orden, y no solamente ordenar el cuarto, ordenar la casa, ordenar el cuarto de herramientas, sino ordenar la vida. Ordenar la vida, o para ordenar la vida se tiene
un medio que muchas veces se ve como un obstáculo, que sería el matrimonio. ¿En qué consiste el matrimonio? Pues consiste en un peregrinar, a veces un poco penoso, largo, etcétera. Eh, no es una cosa estática, es un ponerse en marcha, peregrinar, y el matrimonio mismo de alguna manera va reordenando, o tú tienes que reordenar tu vida. Por eso los medievales decían, siguiendo esta tradición, que el matrimonio es un iter et ordo vitae, o sea, un camino en el cual tienes que ordenar, ordenar entre otras cosas que pues tus hábitos, el sueño, las comidas, y ya ordenar la vida desde las virtudes, orar, que a veces la gente que piensa que ser cristiano es rezar e ir a misa. Pues eso sería muy pobre, a pesar de que la misa es el corazón, el centro, la repetición de todo el misterio, pues muchas veces se vive rutinariamente porque hay que hacerlo. Y rezar, pues hacer rezos, no, pues eso no es entender y verdaderamente orar, o sea, concentrarse en los momentos de oración. Concretamente la misa tiene que ser un momento no de rezar, sino de verdaderamente orar. Y la oración es una una relación de comunión, de ponerte a la escucha, de que Dios, ponerte a la vista de Dios, etcétera. Darle sentido al trabajo, no solamente como un medio de sustento, sino la convicción de que desde el trabajo estás mejorando, contribuyendo y transfigurando la realidad, independientemente cuál sea el trabajo, si lavar platos, barrer una calle o dirigir una empresa. Estás transfigurando la realidad, y esto hay que enseñárselo a los niños. La transformación de la materia pues es una cosa maravillosa, a través de los dibujos, a través del descubrimiento del arte, de las ciencias, la matemática, la biología, los diversos conocimientos. Tener un sentido de ascetismo, es decir, tomarse la vida como una lucha. El ascetismo significa subir. Quien no sube, pues baja, ¿no? Pues se lo deja llevar por la mediocridad, y eso te va chupando hacia abajo y te va debilitando. Una cierta estabilidad, o sea, emocional, económica. Esto nos lo enseñan estos monjes a través, ya después de otros, por ejemplo, los benedictinos. El sentido de hospitalidad. Hospitalidad no significa recibir nada más visitas, sino verdaderamente acoger el otro. Aquí hay que reconocer que las mujeres son más sensibles y están más preparadas para esta hospitalidad, que a los hombres a veces nos cuesta un poco más. Significa ponerte a la escucha, una escucha atenta, recibir al otro, abrazarlo. Eso es hospitalidad. Un sentido de equilibrio, pues es un esfuerzo por lograr equilibradamente, porque el equilibrio no se da por sí solito. Hay equilibrio en muchas cosas, también el equilibrio emocional, el equilibrio económico, etcétera. Y bueno, estos monjes que viven felices y contentos a pesar de la austeridad del paisaje en el que viven, que en realidad es una maravilla, lo admiran, se preguntan, lo estudian todos los días, eh, pero estos monjes tenían alguna tristeza. Sí, la verdadera tristeza es no tener a la persona de Cristo, la persona amorosa de Cristo. Perder esa amistad es la verdadera tristeza. Por eso, por todas estas manifestaciones, aquí tenemos un ejemplo del arte bizantino que se va a desprender de una tradición romana, siria, de los mosaicos, romana, eh, pero espiritualmente, digamos, ya en el fondo, en la forma, pues es en la antigüedad. El fondo que tiene este nuevo estilo, que es el bizantino, es un fondo de una esperanza enorme, de confiar, de saber que a pesar de todas las dificultades, la austeridad y todo lo que hemos dicho, estás llamado a transfigurarte y a pasar de la piedra, que somos ahora, del barro, al oro. O sea, tú estás llamado a estar allá arriba, y para eso tienes esta vida. Te presentan
todo este paisaje donde el oro inunda todo, precisamente porque te quieren llevar hacia lo mejor. De hecho, oro en griego se dice crisos, y la vida pues es un crisol para ir abandonando pues lo que no es oro, la basura, e irte transformando en oro. 9, beber en pozos verdaderamente de aguas vivas, que son las Sagradas Escrituras, y pues esto también nos tiene que cuestionar de dónde bebemos. A veces bebemos pues de las canciones, de las historias, de las series. Está bien entretenernos y divertirnos, pero por debajo ir a los pozos que realmente nos alimentan, las grandes escuelas de sabiduría, el mundo tan impresionante de la India, de Grecia, que aquí lo tenemos muchísimo más inmediato. Hay que recordar que si bien ahora y según los mapas de la actualidad, Turquía y Grecia son dos países diferentes, sin embargo, la cultura griega, así concéntricamente, ocupaba o llegaba a muchísimos lugares, incluso hasta las costas de España. Tenemos ahí varias manifestaciones de cultura griega, como Sagunto, el norte de África, y esta zona estaba totalmente permeada de cultura griega, además de que estos grandes hombres se forman profundamente en la cultura griega, que es la mitología y la filosofía principalmente, y también en las formas bellas de expresar el pensamiento, con todo lo que eso significa, y palabras clave como nous, sarx, psique, Sofía, todas estas grandes palabras, logos, que después van a dar origen a la cristalización de la doctrina cristiana. Y finalmente pasar de la queja a la esperanza, es decir, en nuestros pequeños núcleos ser más apóstoles de la redención y de la esperanza, de que las cosas van a mejorar, que pues otras personas que añaden ahí más negatividad a la que ya de por sí hay, y ponerse pues en marcha. Pero tengo algunas otras sugerencias que ya provienen un poco más de los benedictinos, que serían, junto con San Benito, obviamente, los capadocios de Occidente, pero yo creo que por aquí ya lo podemos dejar de manera que pues, nos dé pues, una idea de todas las tareas y toda la herencia que podemos recoger de esta visita a Capadocia, que nos deja con la tarea de crear comunidades creativas y hacer de nuestras comunidades que ya tenemos, que son la familia, los amigos, etcétera, comunidades verdaderamente en marcha, activas, fuertes, a pesar de todas las adversidades. Así es que, pues, les deseo lo mejor, les mando un abrazo a todos, y espero que estas pequeñas reflexiones, esta cosecha que nos traemos de Capadocia, pues nos sirva, sino todo, algunas cosas al menos, que nos den ideas para formar lo que verdaderamente ha sido desde siempre una comunidad. Muy bien, pues felicidades por este recorrido y les deseo lo mejor.